¿Alguna vez te has preguntado quién fue la mente detrás del famoso coeficiente de Gini? Hoy, te invitamos a descubrir la vida de Corrado Gini, un personaje fascinante, lleno de luces y sombras, cuya influencia perdura hasta nuestros días. Nacido el 23 de mayo de 1884 en Mota di Livenza, Italia, Corrado Gini provenía de una familia de terratenientes. Desde joven, mostró una mente brillante y multidisciplinaria, estudiando Derecho, Matemáticas, Economía y Biología en la Universidad de Bolonia. Su primera publicación, Il sesso dal punto di vista statistico, en 1908, abordó la proporción de sexos al nacer, un tema innovador para la época. Corrado Gini es principalmente conocido por su creación más influyente, el coeficiente de Gini. Este índice, que se introdujo en 1912, revolucionó la forma en que entendemos y medimos la desigualdad económica. Pero, ¿cómo llegó Gini a desarrollar esta fórmula matemática? Para comprenderlo, debemos retroceder un poco en el tiempo, a principios del siglo XX. En esa época, los economistas y sociólogos ya se preocupaban por medir la distribución del ingreso, pero no existía una forma clara y precisa de cuantificar la desigualdad. La mayoría de los estudios se basaban en observaciones cualitativas o en aproximaciones generales. Gini, siendo un hombre de gran curiosidad matemática y científica, comenzó a buscar una manera de transformar las desigualdades económicas en algo que pudiera medirse de manera concreta. Para ello, se basó en la idea de que, si pudiéramos conocer cómo se distribuye el ingreso entre la población, podríamos entender mejor qué tan equitativa o injusta es una sociedad. El coeficiente de Gini es una cifra que puede ir de 0 a 1. Un valor de 0 representa una distribución de ingresos completamente igualitaria, donde todos tienen la misma cantidad de dinero. En cambio, un valor de 1 significa que todo el ingreso está en manos de una sola persona, lo cual refleja una desigualdad extrema. El coeficiente de Gini se calcula a partir de la curva de Lorenz, una representación gráfica que muestra la proporción del ingreso total que recibe una determinada proporción de la población. Cuanto más lejos esté la curva de Lorenz de la diagonal que representa la igualdad perfecta, mayor será la desigualdad. Pero lo más impresionante es cómo Gini logró simplificar este concepto tan complejo. Utilizó un cálculo matemático que permite sintetizar una gran cantidad de datos sobre la distribución del ingreso en un solo número. Este enfoque revolucionó la estadística económica y se convirtió en la piedra angular de muchos análisis posteriores. Sin embargo, lo que a veces se olvida es que el coeficiente de Gini no es la única forma de medir la desigualdad, pero es una de las más utilizadas por su simplicidad y aplicabilidad. A lo largo de los años, se han desarrollado otras metodologías, como el índice de Theil o el índice de Atkinson, pero el coeficiente de Gini sigue siendo el más popular. Lo curioso es que, aunque el coeficiente de Gini se creó en el contexto de la economía, ha sido utilizado de manera sorprendente en muchos otros campos. Por ejemplo, en sociología, para medir la desigualdad en la educación o en la distribución de la riqueza cultural, en biología, para evaluar la distribución de especies dentro de un ecosistema, y hasta en la música, para analizar cómo se distribuyen las notas o los acordes en una composición. Uno de los aspectos menos conocidos de la historia del coeficiente de Gini es que fue usado en investigaciones de salud pública para evaluar la distribución de recursos médicos en diferentes regiones del mundo. En las décadas de 1950 y 1960, investigadores empezaron a analizar cómo la distribución desigual de los recursos afectaba la salud de la población. Y ahí, el coeficiente de Gini volvió a entrar en acción. Hoy en día, el coeficiente de Gini es uno de los indicadores más consultados a nivel mundial. Organismos como la ONU, el Banco Mundial y la OCDE lo utilizan para analizar las economías de los países. Sin embargo, como todo índice, tiene sus limitaciones. Aunque nos muestra el grado de desigualdad, no nos dice nada acerca de las causas de esa desigualdad, ni nos explica cómo se distribuye esa desigualdad entre diferentes grupos de población. Por ejemplo, un país puede tener un coeficiente de Gini bajo, lo que sugeriría que su distribución de ingresos es equitativa, pero esa cifra no nos dice si existe una gran pobreza en ciertos sectores de la población. De hecho, varios estudios han demostrado que el coeficiente de Gini no siempre refleja el bienestar real de la población, ya que no toma en cuenta aspectos como la calidad de vida, el acceso a la educación o la salud. Y mientras que hoy en día su uso está muy extendido, algunos críticos del coeficiente de Gini señalan que no captura completamente la complejidad de la desigualdad.
La historia de la creación del coeficiente de Gini no termina aquí. A lo largo de las décadas, Gini fue refinando sus teorías y su impacto en la economía creció de manera exponencial. Sin embargo, no todo el mundo estaba convencido de la utilidad de su índice. Sin embargo, la vida de Gini no estuvo exenta de controversias. En la década de 1920, mostró simpatías hacia el régimen fascista de Mussolini. Aunque posteriormente se distanció políticamente, su asociación inicial dejó una marca en su legado. En 1959, cofundó la Asociación Internacional para el Avance de la Etnología y la Eugenesia, una organización que generó críticas por sus enfoques controvertidos en temas de población y raza. Pero no todo en su historia es polémico. Durante la década de 1930, Gini lideró un estudio sobre los caraítas, una comunidad religiosa en Europa del Este. Su investigación ayudó a demostrar que los caraítas no eran judíos según la definición nazi, lo que contribuyó a salvarlos del Holocausto. Este acto, poco conocido, muestra una faceta humanitaria de Gini, contrastando con otras partes de su vida. Corrado Gini falleció el 13 de marzo de 1965, dejando una huella profunda en el campo de las ciencias sociales y la economía. Su contribución más famosa, el coeficiente de Gini, sigue siendo fundamental para el análisis de la desigualdad económica, pero su legado es mucho más complejo y controversial de lo que muchos piensan. Es fascinante cómo una fórmula matemática relativamente simple se convirtió en una de las herramientas más influyentes a nivel mundial para medir la desigualdad. A lo largo de los años, el coeficiente de Gini ha sido utilizado no solo por economistas, sino también por sociólogos, estadísticos y politólogos, quienes lo han aplicado para analizar la desigualdad en contextos tan diversos como la distribución del ingreso, el acceso a la educación, la salud pública e incluso la diversidad cultural. Pero a pesar de su popularidad, el legado de Gini no está exento de controversia. Y es que, aunque su índice sigue siendo crucial, muchos se han preguntado si la obsesión por las cifras y los números puede dejarnos ciegos ante las verdaderas causas de la desigualdad. Algunos críticos apuntan que el coeficiente de Gini no explica las dinámicas complejas detrás de la concentración de riqueza ni los impactos de las políticas públicas sobre las clases sociales más desfavorecidas. A lo largo de los años previos a su muerte, Gini continuó siendo una figura prominente en el campo de las estadísticas y la sociología, aunque su figura también estuvo marcada por la controversia debido a su relación con el régimen fascista en Italia. En los últimos años de su vida, Gini ya estaba alejándose de la vida pública en términos políticos y se concentraba más en sus investigaciones académicas y en el desarrollo de teorías sobre la distribución del ingreso y otros aspectos sociales y económicos. La muerte de Gini fue percibida como una gran pérdida para el campo de la sociología y la economía, ya que había dejado un legado impresionante a través de sus investigaciones, especialmente por su contribución al análisis de la desigualdad económica. Corrado Gini murió el 13 de marzo de 1965 a los 87 años de edad. La causa exacta de su muerte no se menciona ampliamente en las fuentes históricas, pero se asume que fue por causas naturales, relacionadas con la edad avanzada. Durante sus últimos años, Gini estuvo alejado de la vida pública y no se conocen detalles específicos sobre problemas de salud que pudieran haber influido directamente en su deceso. Su muerte fue una pérdida significativa para el mundo académico, especialmente para las áreas de sociología, economía y estadística, debido a su influyente trabajo sobre la medición de la desigualdad económica. ¿Qué opinas sobre la vida y obra de Corrado Gini? ¿Puede separarse la contribución científica de las creencias personales de su autor? Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Corrado Gini. Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte a Biografías al Descubierto y activar la campanita para más historias fascinantes. ¡Hasta la próxima!